Fernando Etchever es economista, es además integrante del Partido Socialista, ha sido gremialista durante muchísimos años, está en una dirección hoy de una empresa pública como UTE. Y bueno, y de alguna manera también redactó uno de los dos informes, por lo menos hasta donde yo tengo noticias, para el Partido Socialista para tomar decisión en el momento en que esto hubo de ser votado. Una de las cosas importantes es que hubo discusión a nivel de bancada del Frente Amplio, pero ningún organismo del Frente Amplio discutió este tema. Esto es bien especial, dadas las características de la fuerza que gobierna hoy el país. No sé si usted como integrante del Partido Socialista, etcétera, etcétera, puede decirme por qué se obviaron tanto la mesa política como no sé si algún otro, el secretariado o el... Bueno, yo creo, primero que nada, quiero agradecer tu invitación, Raquel. Bienvenido. Y por cierto, digamos que es una buena ocasión, dado que hubo pocos espacios, para poder hablar de este tema e informar a tu audiencia y a la ciudadanía más en general sobre este tema que es muy relevante. Es muy relevante porque se ha dicho, por ejemplo, que esto implica un cambio de paradigma. Yo relativizo tremendamente, digamos, esa afirmación que parece muy contundente, pero las contrataciones y la colaboración público-privada, como se le dice ahora o a partir de la nomenclatura y el nuevo lenguaje que trae aparejada esta ley, en realidad se viene haciendo desde durante todo el siglo XX, incluso antes, este tipo de contratos entre el Estado y los privados, digo, porque es inherente a la actividad económica, ¿no? No existe un divorcio entre el sector público y el sector privado, muy por el contrario. Naturalmente que el Estado da y establece el marco para la actividad económica y que ella se realice en términos fructíferos, digamos, para toda la sociedad. Ahora, la novedad viene en dos temas, ¿no? que son novedosos, ¿no? El primero tiene que ver con el tema que tanto se ha insistido, que yo gastando 10, ¿no? En realidad me rinde por 20, sí, por ejemplo. 6, 120, dijo el ministro, ¿no? 120, perfecto. Ahora, ahí es un tema, digamos, de la ingeniería que desarrollan los organismos financieros internacionales, porque es simplemente eso. A ver, explíqueme por qué no... El tema, claro, que si lo hace el sector público, el organismo financiero internacional y las calificadoras de riesgo, etcétera, que se vienen equivocando, bueno, ellas le cargan 120 en el año donde el Estado dice, voy a hacer un gasto de 6 pesos, por ejemplo, durante 20 años. Bueno, si lo haces tú, son 120. Ahora, si contratás un privado, son 6 pesos por año. Usted dice que lo obliga al Estado hoy los organismos multilaterales de crédito a optar por esta salida porque es una forma de evitar contratar deuda, que es lo primero que le pregunté al ministro, contratar deuda sin que aparezca como deuda pública. A ver, acá hay una magia contable, ¿no? Es decir, es un tema meramente de exposición contable. Si uno va por este mecanismo, se le autoriza a que ese gasto se diluya a lo largo del periodo de vida útil de la inversión, para decirlo en términos concretos, entendibles. Ahora, si lo hace por un mecanismo de financiamiento público, se le carga inmediatamente eso, ¿no? Y la deuda aparece, ¿no?, todos los años, disminuida por lo pagado, simplemente. Entonces, es un tema de exposición contable. ¿Es como vender deuda pública? No, a ver, es un mecanismo, digamos, para que los recursos financieros privados que están buscando colocación se puedan colocar. Sí. Porque de esta manera dan una ventaja a los gobiernos para que opten, digamos, por ese incentivo institucional contable, ¿no? Para tomar este tipo de financiamiento y utilizar este tipo de mecanismo. ¿Usted cuando informó que esto era bueno?
No, naturalmente que no, porque además tenía contenidos que tenían que ver con el otro aspecto que yo decía que contiene este paradigma y que va hacia el tema de quién autoriza el gasto. A ver, ¿cuál es ese? Porque acá, en un principio, como estaba planteado en el proyecto original, el gasto lo aprobaba el propio Poder Ejecutivo. Con lo cual se lesionaba digamos, la naturaleza de nuestro sistema democrático, en virtud que las democracias, ¿no?, aprueban sus ingresos, o sea, los impuestos y demás tributos, ¿no?, impuestos, tasas, contribuciones especiales, a través de leyes. También su gasto, ¿no?, es una potestad exclusiva de los parlamentos. Aprobarle al Ejecutivo, que es el encargado de administrar, ¿no?, los recursos del Estado y aplicarlo conforme a las leyes de presupuesto, es el ámbito, digamos, que institucionalmente en una democracia aprueba los ingresos y los gastos. Acá quien planteaba como mecanismo y como, o sea, porque el propio proyecto decía que era autocontenido, y era autocontenido no solamente, digamos, porque intentaba hacer una norma, digamos, que abarcara todos los procedimientos requeridos para desarrollar este tipo de contratación, sino también institucionalmente, en el sentido que no debía recurrir a otras instituciones u organismos fuera del propio Poder Ejecutivo, vale decir Parlamento y vale decir también Tribunal de Cuentas. El que autoriza el gasto, ¿no?, y el que lo controla. Por lo que leo de lo que usted dice, interpreto, Parlamento y Tribunal de Cuentas entonces se ven disminuidos a través de esta ley de controlar. De alguna manera, sí, de alguna manera sí, porque primero son fondos extrapresupuestales, que el Parlamento hace una autorización genérica. Ahora, por esta norma, en el artículo 62 se estableció un tope de un 7% del PBI que pueden abarcar, digamos, los pasivos firmes y los contingentes. Los contingentes vienen un poco por los incentivos que da el artículo 3º, que me gustaría hablar de eso, a los efectos de promover este tipo de participación privada. Y luego, por otro lado, también está el Tribunal de Cuentas, que queda un tanto ladeado, ¿no? En todo esto se le informa al final del proceso. ¿Controles entonces? Y los controles, porque básicamente acá no se hablaba del control y de que iba a cambiar la actitud del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, en la medida en que tiene que controlar de otra manera y estar arriba de las obras, del cumplimiento, de los contratos, porque hay que tener en cuenta, por lo que yo entiendo de la ley, cada contratación va a ser diferente a la otra. Sí, puede sí, llegar a ser, porque sí. es entre un privado y el Estado. Lo único constante es el Estado. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay una diversidad muy grande de posibilidades. Ahí está. Esto tiene que ver también con lo que adelantaba, que tiene que ver con las garantías, que hace un poco a la posibilidad de control. Y en ese sentido, tú señalabas al doctor Goñi, y creo que también al ministro Pintado, en cuanto a las posibilidades o al arbitraje, ¿no? Sí. Que por un lado es un golpe fuerte a la Suprema Corte de Justicia, en cuanto que fue un mecanismo que se retiró del derecho comercial privado, sí. ¿no? El arbitraje privado, ¿no? En principio, que era obligatorio, se lo eliminó. Ahora se lo pone de nuevo como mecanismo pertinente. En segundo lugar, si hay un tratado de inversiones firmado por nuestro país, va a ser difícil, ¿no?, hacer valer nuestro derecho nacional frente a ese privado. Cuando el ingeniero Puntiliano estaba en la Administración Nacional de Puertos, quiso, porque el país necesita una segunda terminal en el puerto de contenedores, y sin embargo eso fue impedido porque vino el propio príncipe de Holanda, ¿no?, a hablar con el titular
de la Presidencia de la República, con el doctor Tabaré Vázquez, creo que Sí. fue en octubre del 2009, y bueno... Lo que usted dice, que es lo que yo le pregunté, es que el contrato se internacionaliza, lo que se llama ley mercantorum, según me dicen la gente... Gente que sabe mucho. Que sabe mucho. Bueno, para hacer este tipo de programas y tratar de entender, para ser realmente honesta como debemos ser con la gente, hay que estudiar. Y bueno, y ahí vamos al CIADI. Ahí Ejemplo, no sé, Philip Morris, pero por poner un ejemplo conocido para el Uruguay. Hay algunas flaquezas, o por lo menos algunas demandas. Usted hablaba de fundamentalmente dos, ¿no? El tema, tres. Usted hablaba de garantías, usted hablaba del tema de contraer deuda de esa manera y que además ese aspecto de alguna manera también compromete a generaciones futuras porque le está quitando espacio fiscal a gobiernos futuros. De momento que nuestra Constitución, el artículo 216, establece que el gasto público que apruebe un gobierno en su presupuesto no puede rebasar su periodo. Aquí se estarían comprometiendo recursos, ¿no?, por 20, 30, hasta 35 años. Hasta 35 años, que es el margen que establece la ley. Eso por un lado. Entonces, el problema viene cuando aparece una administración que no es del signo político del anterior y que es elegida por la ciudadanía en función que prioriza otras cosas y que la ciudadanía quiere cambiar esas prioridades. Ahora le va a quedar un margen mucho más estrecho. Entonces, en ese sentido la ley, por la aparente celeridad que presenta este mecanismo, sacrifica, ¿no?, la validez, ¿no?, de nuestras instituciones democráticas. Por eso... Sistema jurídico, usted ha nombrado varias cosas importantes: endeudamiento, sistema jurídico y achicamiento de la capacidad de contraer fiscal, de contraer deuda a futuro. Claro, el resto. Y por otro lado también, en el artículo 3º, yo quisiera referirme al artículo 3º, dice esto. Sí. El artículo 3º introduce también para la aplicación de este mecanismo la infraestructura social. Bueno, eso es absolutamente contradictorio con el proyecto, con el espíritu de esta ley, porque va en menoscabo de la infraestructura productiva que era el objetivo de esta ley. Entonces no se justifica porque además tiene mucho más que ver con las opciones que se hacen a la ley de presupuesto y que si la ciudadanía o a través de sus representantes, y esto tiene que ver con la democracia, no aprueba más gasto en educación, en salud, o sea, para hacer más hospitales, más escuelas, más liceos. Entonces, digo, este mecanismo parecería como que pasa por arriba de esas preferencias. Ha sido un gusto. Bueno, igualmente para mí. Gracias por haber venido. Recibimos en instantes a Molina. Le dicen el chifle, pero me parece que hace algunas cosas más. Por lo menos acá lo vamos a escuchar hablar. Ya venimos.